Hola a todos, ¿qué tal? Este es el podcast del Círculo de Lectores y nos encontramos hoy en la librería Heraldos Negros de Barranco con la escritora Romina Paredes, que acaba de publicar Fuera de Fila. Romina además es autora de Fámulos y Monstruos y se dedica a la traducción. No te voy a preguntar cómo nace la idea, lo que quiero saber es ¿qué te pasó en el colegio? Pero ¿qué nos pasó en el colegio? Más bien, creo a todos, ¿no? A todos, ¿no? Sí, claro, empezando por eso es que siento que este libro de cuentos es muy distinto a los anteriores míos, justo por eso, ¿no? Porque creo que la fortaleza es que es un conocimiento colectivo, digamos, de experiencias colectivas. A nivel superficial, por ejemplo, si es que preguntan, ¿no?, del colegio, como que ya, podemos tener respuestas, ¿no?, de repente buenas, ¿no?, nostálgicas, pero si vas un poquito más al fondo, creo que todos y todas podríamos, al menos los que fuimos al colegio en los 80s y en los 90s, ¿no?, creo que podríamos coincidir en varias cosas que aparecen en el libro, ¿no? Ahora, es un libro de cuentos, pero podría leerse como una novela también, tranquilamente. Oye, sí, porque es un rompecabezas. Sí, cuando tú me dijiste, no, la novela, y también, ¿quién me dijo? Dani también dijo, la nueva novela de Romina, y dije, me llamó súper la atención porque yo siempre lo vi y lo concebí como un libro de cuentos, ¿no? Porque la verdad es que no, en el cuento me siento muy cómoda, pero varias personas me han dicho eso, me llamó la atención. ¿Por qué estructuras? En realidad es una radiografía del colegio. Uh-huh. Yo tengo la idea de que el colegio es un campo de batalla y que es la preparación, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero era la preparación para salir a un mundo violento, competitivo y un mundo lleno de desilusiones, ¿no? Sí, yo creo que el colegio, creo que nunca salimos del colegio, ¿ya? Quizás puede sonar un poco exagerado, quizás raro, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, yo siento que todas las cosas que nos marcan en el colegio, que sufrimos o que tenemos que superar, al final se repiten en nuestra vida adulta de alguna manera o en algún grado, ¿no? Siento que el colegio es un corolario de la vida que nos toca vivir después, ¿no? Pienso, por ejemplo, ¿no? Hoy en día estas como líderes políticos, los caballeros, ¿no?, que podemos ver a nivel mundial, ¿no? Hay como una suerte de pérdida de la diplomacia por completo, ¿no? Lo podemos ver digamos, a nivel de comunicación también. Y yo rápidamente podría extrapolar eso al colegio, ¿no? ¿Cómo es que probablemente se comportaría o se hubiese comportado estos sujetos, ¿no? Entonces, creo que, y parte de la concepción del libro es esa, ¿no? Pensar el colegio como una imagen espejo, ¿no?, de lo que podría ser en el futuro. ¿Tu colegio fue así de violento? Sí. ¿Era mixto también o era solamente mujeres? Coeducativo, sí. ¿Y también había ese personaje sórdido y castigador y cruel? Sí, y creo que en todos los colegios había. Siempre hay uno, ¿no? Siempre hay. Sí. Siempre hay uno. A mí me ha llamado mucho la atención el final. Claro, yo lo he leído como una novela, porque el final es un final esperanzador. El colegio es también la etapa del despertar sexual. Claro. Y hay quienes la pasan bien y quienes la pasan re mal, ¿no? Uh-huh. En tu libro se nota eso en esas dos amigas, pero ese abrazo a mí me conmovió mucho, ¿no? Uh-huh. Y me pongo a pensar cuánto de soledad puede haber en los estudiantes, cuando hemos sido estudiantes, ¿no? Claro. O sea, en realidad te sientes solo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ese final me obligué a hacerlo así porque en mi libro anterior, Monstruos, es un libro muy difícil. No es un libro muy punk, no hay futuro, no hay redención, no hay esperanza, no hay nada, ¿no? Entonces yo dije, no puedo repetir esto acá, y menos estoy hablando de adolescentes, ¿no? Dije, no, tiene que haber una suerte de luz al final del túnel, porque, bueno,
lo decidí así, ¿no? Entonces, están estas amigas, ¿no? La amistad también es uno de los temas del libro, ¿no? Pero regresando a la soledad, siempre he sido una niña muy sola, ¿no? A pesar yo tengo una hermana mayor, pero con mi hermana mayor no tenemos onda, ¿no? En el sentido de que no tenemos gustos en común, ¿no? Tenemos personalidades completamente opuestas, que no llegamos como a un punto medio, ¿no? Como un balance. Entonces, mi niñez, mi adolescencia la pasé muy sola, la pasé escuchando música, escribiendo mi diario, ¿no? Entonces ya como que ahí, a partir de la soledad ya se iba gestando la escritura, ¿no? Sí, a partir del silencio también, ¿no? ¿Y qué lecturas te acompañaron en esa época? ¿De la adolescencia? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, de hecho está en el libro, ¿no? El guardián entre el centeno. En realidad es un catálogo de lecturas el libro. Y además yo sé que eres una gran lectora, por eso te pregunto, ¿no? Sí, eso me marcó. De ahí leía mucho mi hermana es mayor, ¿no? Y leía mucho lo que a ella le mandaban en el colegio. Entonces, desde chica, todo lo que ella, por ejemplo, en el colegio le mandaban Mi planta de naranja lima, Platero, entonces yo ya leía todo, digamos, esos libros, ¿no? Pero ya empezando así algo que sí fue y que me acompañó y que me marcó ¿no? Fue El guardián entre el centeno, ¿no? Porque yo dije, ¿no? Y he vuelto a ese libro muchas veces ya de adulta, pero esa primera lectura dije, ¿cómo es posible que yo me pueda identificar con un personaje hombre, ¿no? Que está, digamos, ubicado en Nueva York en los años 40? Entonces dije, eso me parece impresionante, ¿cómo puedo sentir una conexión con un personaje de ficción tan distinto a mi contexto socioeconómico, ¿no? Eso me pareció impresionante, sin embargo me sentí muy acompañada por ese libro, ¿no? ¿Y por qué crees que conectó contigo? Yo creo que es esa ansiedad de Holden Caulfield que tiene de la muerte y el sexo, ¿no? Es un coming of age, ¿no? Que le dicen, ¿no? Una novela de aprendizaje, pero hay una ansiedad tremenda digamos, de dejar la niñez digamos a la adultez, ¿no? Con varios personajes femeninos, ¿no? Y también ese no lugar que tiene Holden siempre, ¿no? De estar en el colegio, pero no conecta tampoco en realidad con nadie, ¿no? Bueno, esa novela tiene el mito de que quien la compra en Estados Unidos ingresa automáticamente a una página del FBI. ¿Sabes eso? Claro, y me pasa a mí, porque por ejemplo, como es forma asesinos, ¿no? Sí, claro, porque yo se lo regalé a mi esposo cuando éramos enamorados, porque yo siempre trato de conectar mucho, digamos, a varios niveles con las personas, y cuando éramos enamorados se lo regalo. A mi esposo le encantó también, pero mi cuñada le dijo, oye, ese libro es de los asesinos seriales, ¿no? Claro, que mató a John Lennon, tenía ese libro, ¿no? Claro. Chapman. Sí, qué locura. Debe ser quizá que los personajes jóvenes, independientemente de su situación socioeconómica, padecen con nosotros las mismas cosas cuando fuimos jóvenes, ¿no? Quizá. La soledad, la desesperación. Claro. Y un colegio terrible, en el sentido de que es un campo de batalla, ¿no? Claro, y lo durísimo de ahí es que la única persona como que confía o llega a conectar a Holden es un depredador, ¿no? El profesor. Entonces eso yo creo que es el real pérdida de la inocencia de Holden. No es tanto como que las chicas, el sexo, sino darse cuenta que él es un sujeto propenso a los depredadores, ¿no? Pero cuando está en esta escena que es muy sutil también, porque Salinger para eso es Un día para el pez plátano también es muy brutal. sutil, ¿no? Me fascina cómo escribe, ¿no? Es una escena muy sutil con la del profesor, que le hace como una suerte de pase, por decirlo así, ¿no? Entonces él se da cuenta, sí, pues es que siempre me pasan estas cosas raras con gente, ¿no? Entonces ese yo creo que es el real, digamos, perder la conciencia, ¿no? Digamos, los depredadores sexuales, ¿no? Sí. Bueno, en tu novela
no hay depredadores sexuales, pero hay el personaje sórdido que termina dirigiendo de alguna manera la vida de los alumnos y termina marcándolos y lastimándolos, ¿no? Sí, sí, es digamos el tropo, ¿no? De este profesor violento que también algo que me esforcé en este libro, que en Monstruos está muy... Yo lo vi como una manera funcional en Monstruos, ¿no? Estos personajes, digamos, que solamente los domina, digamos, una o dos características. Entonces, en este libro no quería que le pasara lo mismo a este personaje, ¿no? Entonces ahí agregué un cuento más para saber un poquito, ¿no? De dónde viene este sujeto que es tan violento, ¿no? Y que está con la correa, que es como una extensión del falo, ¿no? Esa digamos, como obsesión con la correa y demás, ¿no? Entonces ahí intenté darle al lector un poquito más, ¿no? Ok, ¿de dónde viene ese sujeto? ¿Por qué es así? ¿No? ¿Cómo fue su niñez? ¿No? Entonces ahí en ese cuento más o menos doy luces de... No de redimirlo, porque eso sí lo tenía clarísimo, que no quería que, ay, pobrecito, es que le pasó esto, ¿no? Eso definitivamente no. Pero sí como, ya, ok, este señor es así, bueno, tuvo una niñez tal, ¿no? Digamos que las infancias marcan lo que somos adultos y todos nuestros traumas, ¿no? Sí. Me ha gustado mucho el tema de los diálogos, porque uno llega a diferenciar a los personajes independientes, o sea, tienen un espíritu particular. En los anteriores libros no había mucho de eso. ¿Cómo lo has trabajado? Sí, yo creo que eso es parte de, como te dije al inicio, una suerte de memoria colectiva, porque para este libro he hablado muchísimo, he oralizado el proyecto mucho con mi familia, mi esposo, mis mejores amigos, incluso otras personas del mismo colegio también he hecho como que preguntas, ¿no? Y siempre al principio es como que ya, lo superficial, pero después empieza a salir, ¿sabes? Eso que nos cuesta nombrar, ¿no? Que pueden ser cosas como minucias, pero que claro, que como cada sujeto es distinto, te marca de diferente forma, ¿no? Entonces creo que nace de ahí, digamos, de esta polifonía, ¿no? Tanto de voces y de experiencias que utilicé para construir el libro, ¿no? Por eso yo siento que este libro es muy distinto, porque siento que como que no es mío. No sé, porque como en mis dos libros anteriores, como... Acá, claro, también hay cosas autobiográficas, ¿no? Eso sí, siempre lo digo, no tengo problema, pero no tanto como en los otros. Entonces siento que este libro en realidad es más como... de todos, no sé si suena un poco guachafo, perdón, pero no la siento tan mío a diferencia de los otros, ¿no? Y creo que los diálogos, ahí se ve reflejado en los diálogos, ¿no? Definitivamente. ¿Y ahora que estás trabajando? Porque cuando uno termina de escribir queda como un vacío, ¿no? Es que es curioso porque este libro, este proyecto, yo tenía un manuscrito, ¿ya? Y ese manuscrito en conjunto no hacía un libro. Entonces se lo presenté a Lucho Zúñiga y me dijo, acá hay como 3 libros en realidad. Entonces empecé con ¿no? Empecé a desarrollar de ahí tengo otros cuentos más que son del corte de Fábulos más o menos, ¿no? Con las mismas obsesiones de la maternidad y todo eso, y otros que son fantásticos. Mira. Sí, y entonces ese manuscrito era muy, muy disperso, ¿no? Entonces juntos no hacían un conjunto. Entonces tengo esos 2 proyectos ahora, ¿no? Tengo también un grupo de realistas y un grupo de fantásticos. Porque empecé a escribir cuentos fantásticos porque me aburrí, ¿no? Y como no encontraba a nadie que quisiera publicar este manuscrito, que en realidad pues era muy, muy distinto, dije, ya voy a ver. Entonces, claro, como a mí me encanta Mariana Enríquez y siempre he sido fan del horror, pero nunca me atreví a escribir, no sé, porque sentía la urgencia, o sea, mi urgencia creativa iba más a otros tipos de obsesiones. Entonces dije, ya bueno, entonces voy a unir las dos, ¿no? Entonces tengo ahí unos cuentos fantásticos que también, como, ¿sabes? A veces, no, hay muchas personas que dicen que a veces los escritores estamos escribiendo el mismo libro, ¿no? La misma historia. A mí no me parece algo negativo, en realidad me parece coherencia, ¿no? Coherencia temática. En fin, pero también tengo eso, ¿no? Un grupo de cuentos fantásticos. ¿Y cuáles son tus obsesiones?
Yo creo que la maternidad, ¿no? La maternidad, pero desde el punto de vista siniestro, ¿no? Porque está muy romantizado, ¿no? Se le exige demasiado a las madres, ¿no? El- Incluso el instinto maternal, ¿no? ¿Qué es eso? No hay instinto paternal, pero sí hay instinto maternal, ¿no? Me parece jalada de los pelos. Se le exige demasiado a las madres, ¿no? Pero, digamos, desde ese sentido me atrae mucho el tema, ¿no? Otro también es el no lugar, ¿no? Como esta suerte que está bastante en el libro también, ¿no? Esa suerte de que sientes como que no encajas, como que ves la forma, digamos, ves el mundo de manera distinta a lo demás, ¿no? Que de alguna manera también está en el libro, ¿no? Porque hay un cuento donde la voz principal es la mamá, ¿no? De una de las chicas, entonces... Ahí estaba riendo, ¿no? Sí, entonces es como que retomo también. De todas maneras ahí están, mis opciones están, ¿no? Bueno, Romina, ha sido un gusto conversar contigo. Yo les recomiendo mucho que lean Fuera de Filas. Es un libro raro, violento, cercano, porque todos hemos ido al colegio. Y tal vez creo que ese es el encanto, que nos obliga a recordar y ponerle el nombre a aquellas cosas que en algún momento nos lastimaron. Y creo que es un aporte valioso. Sí, porque muchas veces no nos queremos acordar, ¿no? O la mente funciona de madre y nos protege, ¿no? Y por eso tenemos que olvidar muchas cosas para seguir adelante, ¿no? Entonces, algo también que tuve que hacer es mucho trabajo de memoria, ¿no? Y empecé a recordar cosas que, caray, había olvidado. No solamente yo, mi mejor amiga Carmencita, también, ¿no? Empezamos a recordar muchas cosas que nos dijimos, Dios, ¿no? ¿Cómo pasar? ¿Cómo sobrevivimos a esto? ¿Cómo pasó eso, no? Y creo que los lectores también, ¿no? Van a darse la oportunidad de también hacer ese trabajo de memoria, ¿no? ¿No crees que al haber hecho este trabajo de arqueología personal, de alguna manera has cerrado ciertas cosas que tenías ahí? No, porque no me gusta ver la literatura como salvación. A mí no me... Yo sé que muchos escritores dicen eso, ¿no? Escribir para salvarse, no sé, algo así. Pero a mí no me gusta ver eso de esa manera porque no solucionamos nada, ¿no? Creo con un libro, con un cuento, no, con escribir, ¿no? Y lo que yo creo que sí logro es una calma temporal, al menos en nombrar las cosas y escribirlas, soltarlas y que los lectores y las lectoras puedan convertirlo en suyo, ¿no? Yo creo que toda esa cadena es, para mí, me da calma, al menos, ¿no? Pero no creo que sea algo, no sé, sanador o que tenga algún tono pedagógico o algo así, no creo. No, ella deja de ser literatura. Sí. Bueno, ha sido Romina Paredes, Fuera de Fila, búsquenlo en las librerías y escríbanos a ver qué les pareció. Gracias, Romina, por tu tiempo. Chao. Chao. Vamos pronto.